Amigos, pues aquí estamos como siempre platicando sobre algún tema interesante. Hemos estado repasando en los últimos programas el catecismo de la Iglesia Católica, el compendio del catecismo, y estamos en el principio, en el capítulo donde hablamos sobre la Iglesia. Entonces, hoy hablamos de la Iglesia Católica, pero católico quiere decir universal. Así que vamos a hablar del universo entero, del mundo entero. Vamos a hablar de que hace 2000 años, en la plenitud de los tiempos, en las entrañas purísimas de la Virgen María, la segunda persona de la Santísima Trinidad, tomó un cuerpo como el nuestro y un alma como la nuestra, y vino Jesús a redimirnos con su pasión y su cruz, su muerte, su resurrección nos redime. Y deja a la Iglesia para que sea la continuadora de esa redención. Pues sí, es la voluntad de Dios que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que toda la humanidad se salve. Dios es un Padre amorosísimo que ama a todo el género humano ¿Y qué padre no quiere la redención, la salvación, el cielo para todo el género humano? Somos los humanos los que creamos capillitas. Yo soy hebreo, yo soy musulmán, yo soy católico. No hay más que la raza de los hijos de Dios. Y Dios quiere que seamos un solo redil, un solo rebaño, un solo pastor. Por esa razón también pensemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere que estemos llamados a la santidad. Todo mundo está llamado a la santidad, a la salvación, al cielo. ¿Y cómo le hace una persona que no conoce la ley de Moisés, que no tiene la cultura hebrea del Sinaí, que no tiene los 10 mandamientos, esa persona cómo le hace para salvarse? Pues mira, Dios imprimió en la conciencia de todos los hombres los 10 mandamientos. Él así lo quiso. O sea, no hay un ser humano que no tenga impreso los 10 mandamientos en su conciencia. O sea, eso es una gran salvación para nosotros, saber que nosotros mismos tenemos impreso en nuestra alma esos mandamientos. Eso quiere decir que nacemos conociendo los 10 mandamientos y cualquier persona lo sabe sin que se los enseñe nadie. Si cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, Dios le dijo, ay Señor, pues esto ya lo sabía, ¿para qué me lo das? Para que te quede claro y no te equivoques. Pero todo mundo tiene en su ser, en su conciencia, grabados los 10 mandamientos, todo el mundo de todos los tiempos, de todas las razas, de todas las naciones, y el que sigue a su recta conciencia recibe una cosa que se llama bautismo de deseo, y por el bautismo de deseo Dios lo redime, lo salva, se lo lleva al cielo. Sí, el auxilio divino es precisamente eso, tener esa recta conciencia, saber hacer el uso de la libertad por el bien. Y eso solamente viene del Espíritu Santo, del auxilio de Dios, para poder obrar como Dios así lo quiere. Y eso es la recta conciencia, llega a la recta conciencia. Nos dice el Evangelio, nos dicen los Evangelios que nuestro Señor iba por el rumbo de Cesarea de Filipo, y le pregunta a los apóstoles, ¿quién dicen las gentes que soy yo? Pues unos que Juan Bautista que resucitó, otros no, que Elías que tenía que venir, no, que Jeremías o uno de los profetas. Y luego viene la pregunta de nuestro Señor, ¿te acuerdas? ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Por supuesto que Pedro es el que se adelanta, ¿verdad? Y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús se admiró, y los apóstoles más, porque si recapacitamos, decir tú eres el Cristo, era lógico que pensara que era el Mesías, le había visto tantos milagros, pero que eres el Hijo de Dios,
eres Dios Hijo, eres la segunda persona de la Santísima Trinidad. Eso ya fue revelación. Dios le revela la Trinidad, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, y por eso alaba tanto Jesús a Pedro cuando dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Es la primera vez que Jesús lo nombra Pedro, porque se conocía por el nombre de Simón. Es cuando realmente nace la palabra Pedro en este momento. Porque el nombre de Pedro no existía como nombre. Nadie en el Antiguo Testamento se llama Pedro. El primer Pedro de la humanidad es este Pedro. Y Jesús le dice: bienaventurado tú, Simón, hijo de Juan, porque tú eres Pedro. Y desde entonces se comenzó a llamar Pedro. Antes se llamaba Simón. Dios acostumbra a cambiarnos el nombre. A mucha gente le cambia el nombre. Entonces aquí le dice: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Habla a futuro. Y es también donde le da las llaves del reino. Y le da la autoridad también. Y le dice: lo que atares en la tierra, atado será en la tierra. Y cuando, ¿cómo va? Y lo que desatares en la tierra, desatado será en la tierra. Y le hace una promesa bellísima: y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Contra de ella. Sí. Entonces tenemos la seguridad divina, porque Dios le dijo a este Pedro: toma las llaves, toma la autoridad, ata y desata, tienes autoridad. Y después le dirá: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y se suelta chillando Pedro por la tercera pregunta: Señor, tú todo lo sabes, tú sabes que te amo. Ese Pedro recibió las llaves del cielo, y la iglesia fundada sobre esa piedra llamada Pedro es una iglesia universal que busca la salvación de todo el género humano. Posteriormente, pues nos vamos al día de Pentecostés. Así como por los años 30, ¿verdad? Fue la venida de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La fiesta de Pentecostés del año 30 precisamente, sí. Efectivamente, desciende el Espíritu Santo, y aquellos burdos pescadores comienzan a hablar en lenguas, y la gente se maravilla y ve el discurso de Pedro y la conversión masiva de los judíos del pueblo de Israel. En Jerusalén, este día de Pentecostés, se bautizan 3,000 personas. Ahí se manifestó como persona divina nuestro Señor, ahí se manifestó, así fue. Es cuando recibieron ese don del Espíritu Santo, el don de lenguas también, se maravillaron. Más de 3,000 personas se convirtieron en ese entonces. Y ahí se considera el inicio de la Iglesia Católica, aquella que había hablado a futuro Jesús: Pedro, yo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pues la edifica allí, bajo la mirada protectora de nuestra Madre. Desciende el Espíritu Santo, desciende el fuego de su amor, y nos recuerda aquello que dijo Cristo: fuego he venido a traer a la tierra, y qué he de querer sino que arda. Fuego he venido a traer a la tierra, no a Israel solamente, a la tierra, al mundo entero, la salvación. Solo Cristo salva. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo, y Cristo quiere la salvación de todo el género humano. Es natural que el pueblo consentido de Dios, el pueblo de Israel, los judíos, es natural que pensaran que solamente la salvación sería para el pueblo de Israel. Pero Cristo viene y dice que no, que es para todas las gentes. Id y predicad a todas las naciones. Él quiere una mentalidad católica. Católico en griego quiere decir universal. Entonces Dios quiere una iglesia universal, un solo pastor, un solo rebaño universal. Ese es el nuevo pueblo de Dios. El nuevo pueblo de Dios es real, sacerdotal y profético. Ese es el nuevo pueblo de Dios. Real porque pues Dios es rey y Él es el Padre, nuestro rey, nuestro Padre. Es real, es sacerdotal porque también Cristo es sacerdote, y apostólico por los apóstoles. Está formado sobre el colegio apostólico, sobre Pedro y los demás, y todos aceptaron la autoridad de Pedro, y la iglesia queda en la tierra
para ser la continuadora de la redención de Cristo. La redención de Cristo, cada quien tenemos que aplicárnosla, y la iglesia se quedó en la tierra para enseñar la palabra de Cristo y para llevar la salvación y los sacramentos a todos los rincones de la tierra. Y nos dio la condición de hijos de Dios y nos dio la libertad, y eso es un gran favor recibido de Dios, que nos hiciera dignos hijos de Dios. ¿Cuántas veces no nos sentimos ni siquiera dignos hijos de Dios, pero recibiendo los sacramentos nos da esa dignidad de hijos de Dios en el estado de gracia? La iglesia está constituida por todos los bautizados, pero el catecismo de la Iglesia Católica, con toda claridad, nos está expresando que la redención es universal. Sería muy triste y muy miope que los católicos pensáramos que solamente había salvación y cielo para los católicos. Es lo mismo que pensaban los judíos hace 2000 años, pero no. Católico quiere decir universal, y la salvación es para los bautizados en la Iglesia Católica, para los bautizados en otras iglesias, para todos los hombres de buena voluntad. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Llamada universal a la santidad para todo el universo. 6,000 millones de habitantes, no 1,200 católicos, para todos los habitantes de este bello planeta. Nuestros hermanos mayores, los judíos, pues fueron los primogénitos. Creo que Ismael, ¿verdad? En el tiempo de Abraham fue el primogénito, pero... Sí, Cristo, Ismael nace antes que Isaac, hijo de Agar, esclava egipcia, y Abraham en su ancianidad tendría como 90 años cuando engendra a Ismael. Y no entendía las cosas de Dios, y después, como a los 95 años, ¿no? Después, tendría ya unos 10 años Ismael cuando nace Isaac, ya muy cerca de los 100 años de Abraham, y entonces de Ismael vienen nuestros hermanos, los musulmanes, los árabes, y de Sara viene Isaac, nuestros hermanos mayores, los hebreos. Debemos tener mucho cariño con esos hijos de Abraham, primogénitos antes que nosotros. Nosotros somos hijos de Abraham por Jesucristo hace 2000 años, pero hace 3800 años Abraham tiene esos 2 hijos, y de esos 2 hijos vienen 2 grandes pueblos, y son hijos de Abraham todos, y son seres humanos, y Dios quiere la salvación de todos. Este mensaje de la iglesia es para decir que la salvación no es solamente para el catolicismo. Católico quiere decir universal. Católicos hay que abrirnos mentalmente, abrir los brazos y abrir el corazón y abrir las puertas de la iglesia para toda la humanidad, y con un toque muy especial a nuestros hermanos mayores, los hijos de Agar y los hijos de Sara, los musulmanes y los judíos, los hebreos. El pueblo de Israel crece en Egipto, se vuelve esclavo. Moisés lo saca. Sí, Moisés lo saca, 40 años estuvieron en la tierra prometida, 40 años el pueblo judío. 40 años en el desierto, antes de conquistar, llegar a la tierra prometida. Conquistan la tierra prometida, sí. Toman posesión de esa tierra que Dios les había prometido en eternidad, y que actualmente es motivo de tantos conflictos que pasarán cuando todo mundo acepte la redención de Cristo, cuando venga el catolicismo universal, cuando venga o como le quieras llamar, cuando Cristo sea el Salvador de todos los hombres, cuando todo mundo invoque el nombre de Jesús, entonces los hombres nos llamaremos hermanos, aunque seamos musulmanes, o seamos hebreos, o seamos católicos, o otras muchas doctrinas orientales que nos están esperando en China, Japón, la India, y que tienen el semina fidem
del catolicismo. Ese semina fidem, semilla fidem fe, semillas de la fe en todas las culturas de toda la humanidad. Hay indicios de la redención, de la consagración, de la comunión, de la doctrina verdadera que nos va a llevar al cielo. Enraizados en esas semina fidem, comienza a infiltrarse la doctrina de Cristo en todo el mundo, porque es voluntad de Dios que toda la humanidad se salve. Ahora, la Iglesia Católica es la asamblea de todos los bautizados. Todos los bautizados, solamente todos los bautizados son los hijos de Dios. La puerta de entrada a la Iglesia Católica es el bautismo. Y el bautismo sacramental, que es ese que nos dejó Jesucristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, nos concede un privilegio muy grande, muy grande. La filiación divina. La filiación divina. Sí. Nos hace ser hijos de Dios. Oye, sí. Yo conozco una chica que canta como hija de Dios y canta como angelito del cielo, ¿verdad? Ilian está con nosotros, entonces vamos a escucharle un par de canciones. Empezamos con la primera. Bueno, pues venga, Ilian. ¿Cuál va a ser? Gracias. Aranjuez, un lugar de ensueños y de amor, donde un rumor de fuentes de cristal en el jardín parece hablar, en voz baja la rosa.
Católica, y estamos insistiendo mucho en el catolicismo en cuanto a traducirlo de su palabra griega que quiere decir universal. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y Cristo tiene ansias infinitas de prenderle fuego a todo el planeta y dejó a la iglesia para que fuera continuadora de su redención. Sí, la iglesia es el reino de Dios en la tierra y su misión es llevar la redención a todos los hombres, ir y predicar el evangelio. Así lo dijo Cristo. La iglesia nos une con Cristo mediante los sacramentos, especialmente de una manera muy particular en la Sagrada Comunión, en el que Cristo presente en la Sagrada Eucaristía con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad nos alimenta, lo comemos y tenemos a Cristo adentro, compartiendo el privilegio que tuvo la Virgen María de llevarlo 9 meses en sus entrañas. El que comulga tiene 9 minutos a Cristo dentro de su cuerpo y se va convirtiendo en Cristo, y la iglesia, por esa unión tan íntima, habla de la doctrina de San Pablo, que es el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza de ese cuerpo místico. Es Cristo la cabeza de ese cuerpo místico. Eso es lo que dice San Pablo: Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y la Virgen, Nuestra Señora, es el cuello que une la cabeza con los miembros, que somos toda la humanidad. Somos la iglesia. La Virgen es ese cuello que une la cabeza con los miembros, porque Cristo quiso venir al mundo a través de la Virgen, y también Cristo quiere que la iglesia, que sus miembros lleguemos a Él a través de su madre, ¿verdad? Podemos saltarla y llegar directamente como lo hace muchísima gente, pero es tan dulce el amor de madre de Nuestra Señora, que si Él vino a través de una madre, pues también nosotros vamos hacia Él a través de la misma, y ese cuello del cuerpo místico de Cristo nos comunica con ella. El cuello, la cabeza y los miembros somos una sola cosa mística en Cristo. Todos unidos somos una sola cosa. Así es. Cuando comulgamos, no solamente llevamos dentro de nosotros a la segunda persona de la Santísima Trinidad, como es un solo Dios, pues tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo con nosotros. Entonces el Espíritu Santo inhabita dentro del alma cuando se encuentra en estado de gracia. Toda alma que está en estado de gracia, y estado de gracia quiere decir libre de pecado, tiene la inhabitación del Espíritu Santo. Es el auxilio divino, precisamente el estado de gracia es el auxilio divino que te ayuda, que a los seres humanos nos ayuda al bien obrar, a usar el bien, a tener ese deseo por el bien de la humanidad. Eso nos motiva, nos auxilia, nos ayuda a pensar y ayudar y ser pues realmente discípulos de Cristo. La Iglesia, entre sus 7 sacramentos, tiene el sacramento del Hijo Pródigo, tiene el perdón de los pecados, tiene la autoridad para perdonar los pecados, así como Cristo escandalizaba al mundo diciendo: tus pecados te son perdonados. Igual los sacerdotes de la Iglesia Católica escandalizan al mundo diciendo: ego te absolvo, yo te perdono. En primera persona, hablando a nombre de Cristo, dice: yo te perdono los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nos da la inhabitación del Espíritu Santo con el perdón. Ya lo tenemos dentro de nosotros, y eso es un gran privilegio, sentir esa presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Porque con el perdón de los pecados tenemos la gracia, recuperamos la gracia, y eso de recuperar la gracia no solamente es quedar libres de pecado, que ya es una cosa grandísima, sino que es la resucitación. Resucita el alma que estaba muerta por el pecado mortal y vuelve a la vida. Y
tomando un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos decía, vosotros sois sarmientos y yo soy la vid. Entonces, cuando estamos en gracia, nos injertamos en la vid y vivimos la vida divina. Los humanos somos capaces de llevar dos vidas, esta vida natural que tenemos desde el vientre de nuestras madres, pero además injertados en la vida divina. Es la inhabitación del Espíritu Santo en nuestra alma, es el sentir la presencia de Dios. Cada minuto en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia sobre todo, sentir esa presencia del Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestra vida, es realmente caminar de la mano de Él. Así es. Esas son las enseñanzas de la Iglesia y son enseñanzas que Cristo quisiera que llegaran a todo el mundo, y la Iglesia lo grita por todos los medios, y María Visión es un medio de la Iglesia, es una iniciativa personal de Emilio y familia, pero es un extender las enseñanzas de Cristo mediante la televisión moderna para que lleguemos a mucha gente y muchos consideremos la grandeza de la redención de Cristo, que quiere que todo mundo se salve. La Iglesia Católica tiene 3 divisiones: la Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia triunfante, la que está allá en el cielo. Estamos en la militante, los estamos vivitos y coleando, o sea, 1.200 millones de habitantes de la Tierra somos católicos. Eso no es nada, es la 5ª parte del planeta, 2000 años de catolicismo poquita. Y apenas la 5ª parte es católica, pero eso se debe tal vez a que los católicos no somos suficientemente católicos, suficientemente contagiantes de nuestra alegría y de nuestra felicidad católica, y no hemos expandido, y Dios se va a encargar de llevar su doctrina y su enseñanza a todo el mundo para que todo el mundo disfrute de los sacramentos de la Iglesia y esté con nosotros. Y que haya un solo pastor, repetimos, un solo rebaño en esa iglesia militante. Iglesia militante, somos los bautizados en la Iglesia católica, ¿verdad? Aunque volvemos a insistir que la salvación es para musulmanes, es para hebreos, es para los de las doctrinas orientales de la India y Japón y China. Es la salvación, el mensaje de Cristo, la sangre redentora de Cristo quiere lavar los pecados de todo el mundo. Esa es la iglesia militante donde estamos nosotros. Somos los católicos de ahora. Los otros ya se murieron, los demás no han nacido todavía. Somos nosotros los católicos de ahora los que tenemos que expander ese incendio de fuego, de amor del Espíritu Santo que nos ha quedado en la Iglesia Católica. Dios quiere que todo el mundo se salve, que toda la humanidad se salve, y la Iglesia militante tenemos ese compromiso de pedir por todos los hermanos que están separados, por todos los que están lejos, pedirle a Dios que tenga la fuerza del Espíritu Santo para que ellos vayan conociendo la verdad de alguna manera y puedan ser salvados, que Dios se va a valer de su infinita misericordia y bondad para que todos se salven, porque eso es el mayor deseo de nuestro Señor. Y la iglesia purgante es el purgatorio. El purgatorio es un lugar a donde van las almas que mueren con los pecados perdonados, pero que todavía tienen que pagar el reato de culpa. En este programa no podemos extendernos mucho sobre el purgatorio, pero cuando se perdona el pecado, pero todavía queda un reato de culpa que hay que pagar. Y se paga aquí en la tierra mediante oraciones, ayunos, limosnas, penitencias, también, sí. Pero indulgencias, la doctrina tan desconocida y tan criticada por ignorancia sobre las indulgencias, se puede pagar eso aquí en la tierra. Como ejemplito rápido, un señor mata a otro y después se arrepiente y se le absuelve, se le perdona el pecado de asesinato, pero dejó huérfanos y dejó una viuda y causó necesidades y aquellos hijos no tuvieron la educación del padre muerto. Ese es el reato de culpa que hay que pagar. Entonces, no es tan facilito que ya me perdonó el pecado y punto, mangos. A ver, ahora repon el daño que causaste que causamos con nuestros pecados.
Al fin del mundo las tres iglesias se van a fundir en una sola, la iglesia triunfante, venid, benditos de mi Padre, y Él va a recoger a todos esos seres humanos, a todo el mundo entero, quiere tener a nuestro Señor a su lado. El día del juicio final, entonces va a haber solamente una iglesia y solamente un rebaño, y Cristo va a juzgar, es juez nuestro, va a venir a juzgar al género humano y va a decir esas palabras. Ojalá estemos del lado derecho para escuchar cuando diga, venid, benditos de mi Padre, y que todos seamos tomados por los aires al encuentro con Dios en las nubes. Vamos a ser llevados por los aires a encontrarnos con Dios allá arriba en las nubes, en cuerpo y alma, en cuerpo resucitado y alma. Fuimos el pueblo de Dios, fuimos el cuerpo de Dios, el pueblo de Dios, y a todos nos va a llevar al cielo. El cuerpo místico de Cristo, que es, los miembros de ese cuerpo místico de Cristo, vamos a ir a ser tomados por los aires al encuentro con Dios, a vivir eternamente en cuerpo y alma en el cielo. Esa doctrina la conocemos por revelación, nos la reveló nuestro Señor Jesucristo, Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, esa doctrina tan hermosa y tan consoladora nos hace suspirar porque la iglesia se extienda a todo el mundo, que se llame como se llame, pero que sea una sola iglesia y que sea una sola doctrina y que sea un solo cuerpo místico de Cristo. Una santa, católica, apostólica y romana. Una porque está fundada por Cristo. Y solamente santa, fundó una sola iglesia. Santa por la santidad de su fundador, católica, universal, mundial. De 6,000 millones de almas, nos interesan los 6,000 millones de almas. Y al rato vamos a ser más, y Dios dio su sangre redentora por todos. Apostólica, sí, porque está fundada sobre la autoridad de los apóstoles, y romana, porque creció esa iglesia en la ciudad escandalosa, en la Sodoma moderna de Roma, para sorpresa de los católicos, y creció junto a la tumba de San Pedro y San Pablo, que se encuentran en Roma. Donde está Cristo está la iglesia, y ahí está en Roma. Así es. Los católicos, y este programa lo ven mayoritariamente católicos, tenemos la gran responsabilidad de ser hermanos humildes, hermanos menores de nuestros hermanos mayores, los hebreos y los musulmanes, que hijos de Abraham, y Dios quiere que todo mundo se salve. Los católicos debemos de dar ejemplo de la alegría que tenemos por los sacramentos, por la filiación divina, por el perdón de los pecados, por la sagrada comunión. Esa hermosísima doctrina tenemos que transmitirla nosotros los católicos para abrir las puertas del corazón, del alma y las puertas de la iglesia a todos los seres humanos. Tenemos que vivir en la lucha, luchar por la santidad, luchar por la verdad, luchar por nuestra gran fe, que ese es un don que Dios nos regaló desde que fuimos bautizados. Entonces tenemos que ser testigos precisamente para acercar a todos los hermanos separados, a todos que son queridos por nosotros también y deseosos también de estar cerca en una sola iglesia, todos juntos. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que en otras religiones hay muchos elementos de santificación y verdad. Reconocemos que hay muchos elementos, muchos semina fidem en otras religiones, y esos bienes proceden de Cristo, sin que se den cuenta. Si en otras religiones todo lo bueno, todo lo verdadero viene de Cristo, porque Cristo es la verdad y es la vida. Y eso impulsa a la unión, eso, que ellos también tengan ese deseo, porque pues lo tienen impreso en su alma, los mandamientos, y ese deseo a la unidad y a la verdad también ellos lo tienen. Entonces nosotros como miembros de la iglesia tenemos que orar primeramente por ellos, como ellos lo harán también por nosotros, para unirnos en una sola iglesia que es Cristo. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el origen y el fin de todo el género humano es Dios. El origen porque fue creado por Dios. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y el fin
de todo ser humano es Dios. San Agustín, ardiéndole el corazón de amor, poéticamente decía: nos creaste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón para que regrese a ti. Todo ser humano en todos los rincones de la tierra tiene ansias infinitas del amor de Dios, y lo llama Dios, que lo creó y que lo quiere para Él, y hay salvación para todos. Hay salvación para todos. Hace falta que todos recemos por la unidad del género humano, y para que ese catolicismo se haga una realidad, debe de dolerle mucho a Dios que estemos tan divididos, que hagamos capillitas, que cada quien defienda a su pedacito de iglesia, sino que debemos ser más católicos. Abrir nuestros corazones precisamente hacia todos los que están lejos y cerca de nosotros. Y eso comienza con nuestra propia iglesia, que es la iglesia doméstica, después con todos los que están un poquito más lejos, a través de la oración, a través del ejemplo, a través de la donación, de todo lo que nosotros podamos hacer con nuestros servicios. Hay mucha riqueza en la cultura universal, hay mucha riqueza y mucha santidad en otras doctrinas, y son muchos los humanos que reciben el bautismo de deseo y que se salvan viviendo conforme a su recta conciencia en otros lugares. Que tengamos un corazón católico, entiéndase, universal, que no haya razas, que no haya colores, que no haya fronteras, que no haya más que la familia de los hijos de Dios, que recordemos que nuestras raíces culturales son judeo-cristianas. Por eso nuestra cultura es judeo-cristiana, por eso celebramos Pentecostés. Es una fiesta judía de hace 3.400 años, del Sinaí para adelante, y celebramos la Pascua, que es la fiesta del Éxodo, y en septiembre celebramos expiación y tabernáculos. Hace rato Mari me decía que la próxima, que a finales de septiembre tendremos la celebración de tabernáculos, fiestas hebreas. Que sepan los judíos que los queremos. Los judíos piensan que los odiamos porque nos mataron a Dios. Son nuestros hermanos mayores, nuestra cultura es judeo-cristiana y nuestro corazón es católico, es decir, universal. Dios nos dio a todos virtudes y dones que nos conducen para la unidad de la humanidad. Esas virtudes y dones que Dios nos regala son para trabajar por la unidad de la humanidad, para llevarnos todos a Dios. Hay en la iglesia unas celebraciones, una semana, un decenario o algo así, por la unidad de los cristianos, antes de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Sí. Hay un par de semanas donde se celebra esa unidad de los cristianos, y es bonito, es una linda fiesta, pero se queda corta, porque es una fiesta pidiendo por la unidad del cristianismo, que todos los que creemos en Cristo, que somos muchos, estemos unidos y no divididos. Cristo no quiere solamente eso, sino que quiere mucho más. Quiere la unidad de todo el género humano, es decir, el catolicismo realmente universal. Pues sí, pueden alcanzar la salvación todos los que buscan la verdad a través de la verdad misma, a través de lo que tienen en su corazón impreso. Entonces hay que tratar de buscar esa verdad en la Iglesia de Cristo. Los fieles de la Iglesia Católica tenemos una gran responsabilidad. Por pura suerte, sin ningún mérito de nuestra parte, pues nacimos católicos, nuestros padres nos bautizaron, recibimos la filiación divina, fuimos al catecismo, hicimos la primera comunión y después muchas comuniones, pero tenemos una gran responsabilidad de que Cristo sea conocido y amado en el mundo entero. Y si vamos tan lentos, la quinta parte de la humanidad en 2000 años, si vamos tan lentos es porque ha faltado santidad al catolicismo. Hace falta que seamos santos. Hay una llamada universal a la santidad. Santos no son solamente unos cuantos
privilegiados de por allí. Dios quiere santidad en todos, quiere que arda nuestro corazón con anhelos apostólicos, con el anhelo apostólico que tiene Cristo, que quiere que su doctrina llegue a todos los rincones del mundo. Todo lo bueno y lo verdadero viene siempre de Dios. Eso me gustó. Bueno, pues si quieres oír algo bueno y verdadero, vamos a pedirle entonces a Ilian. Hoy tenemos el privilegio de tener a Ilian. Se está volviendo famosilla. La próxima semana se presenta por allá en un piano bar por Los Arcos y Minerva. Y vamos a ir a escucharla. Pero por lo pronto tenemos el privilegio de escucharla en vivo aquí con nosotros, que va a cerrar este programa con su hermosa voz. To float at the ceiling, kind of seasick. The crocodile laughing on Uruguay's humming hider at the ceiling blue air. When we call upon another dream, away that party train, and so it was the clever, as a miller Charlie said, rather face the bird just ghostly. Shade of virgins who believe in God the cross, and I'll draw up my eyes wherever they might just as one be close. And so it was the clever, as the miller told himself, rather face the bird just ghostly.